Tengo que contarles una historia que ha estado deliberadamente guardada en los oscuros y húmedos rincones de Virginia durante más de 60 años. No se trata solo de un pedazo olvidado de la historia. Este es un secreto que debía quedarse enterrado para siempre. Es sobre una familia, sí, pero más que eso, es sobre una niña a la que todos llamaban hermana. El caso es que, una casa llena de niños también la llamaba madre. Ahora, quiero que realmente entiendas esto. Esta es la historia de cómo eso fue posible y la escalofriante pesadilla sistemática que tuvo que vivir, oculta del mundo entero. Si estás aquí conmigo ahora, es porque no eres como los demás. No tienes miedo de levantar la piedra y ver que está arrastrándose debajo. Eres un buscador de la verdad. Por eso empecé Shadow Stories. Esto no es solo un canal. Este es nuestro lugar, una comunidad para aquellos de nosotros que necesitamos saber qué ocurrió realmente en los márgenes de la historia. Así que tengo que preguntarte, ¿eres lo suficientemente valiente para caminar por este camino oscuro conmigo? Si la respuesta es sí, entonces sabes lo que tienes que hacer. Únete a nuestra investigación. Descubramos qué estaban tratando de ocultar tan desesperadamente. Bien, para entender realmente lo que ocurrió aquí, tú y yo tenemos que dar un paso atrás en el tiempo juntos. Quiero que lo imagines. La zona rural de Appalachia, 1963. Este no es el mundo que tú y yo conocemos con comunicación instantánea y satélites observando cada uno de nuestros movimientos. Este era un universo diferente, un lugar donde el tiempo no solo pasaba más lento, se sentía atrapado. Atrapado en un ciclo de tradición y sospecha. ¿Puedes casi olerlo? Ese aire espeso y denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda, las hojas en descomposición, los bosques y los secretos. Las familias que vivían en estos rincones, no solo eran vecinos, eran clanes. Se regían por sus propios códigos antiguos, y su ley más alta era una privacidad feroz, casi violenta. Ahora, la familia Bittman, la familia en el oscuro corazón de nuestra historia, vivían en uno de los rincones más remotos que se podía encontrar. Su granja no estaba solo fuera del camino, estaba al final de un sinuoso sendero de tierra que más que un camino, era una sugerencia. Seamos realistas. Esta geografía no fue un accidente, era una fortaleza, un sistema de defensa natural que mantenía al mundo moderno con sus leyes y sus ojos curiosos a raya. Los bosques profundos que rodeaban su propiedad no eran solo árboles, eran cómplices, eran una pared verde silenciosa que amortiguaba todo sonido y escondía todo pecado durante generaciones. Tienes que entender que este aislamiento no era solo un hecho de su vida, era el ingrediente esencial que permitió que una tragedia familiar privada se convirtiera en algo verdaderamente monstruoso. Ahora, hablemos de los arquitectos de esta pesadilla, Jedidiah y Martha Bittman, y necesito que saques de tu cabeza la imagen de un villano con bigote y risitas. La verdad es mucho más escalofriante. Jedidiah, según todos los registros y relatos que he logrado encontrar, era un hombre que genuinamente creía ser justo. Era producto de su entorno, un hombre moldeado de la misma roca dura e implacable de montaña que su granja. Los psicólogos criminales que han analizado póstumamente este caso sugieren que fue impulsado por una obsesión fanática, una creencia tan arraigada que era como una religión, la pureza absoluta de la línea de sangre de su familia. Veía el mundo exterior, tu mundo y el mío, como un pozo de contaminación, y su misión sagrada en la vida era mantener la línea de sangre de su familia intacta. Su esposa Marta, que también era su prima, es una figura más trágica. El testimonio que he reunido de entrevistas posteriores la describe como una sombra de mujer, un fantasma que rondaba su propia casa. Su voluntad había sido sistemáticamente destruida por una vida de duras dificultades y el sofocante control psicológico de su esposo. Verás, juntos no estaban criando una familia, estaban llevando a cabo un programa de eugenesia a escala de mesa de cocina. Eran los carceleros de su propia prisión genética, y sus hijos no eran individuos para ellos. No, eran activos. Eran sujetos de un experimento grotesco a largo plazo para crear la línea de sangre humana perfecta aislada, y apenas estaban comenzando. Entonces, la gran pregunta, la que probablemente te estás haciendo ahora, ¿es cómo demonios se salieron con la suya durante tanto tiempo? La respuesta es una clase magistral en manipulación y una brillante historia de encubrimiento creíble. Seamos realistas, estaban jugando con cada estereotipo que la gente ya tenía sobre los campesinos pobres. Para los pocos forasteros que podrían haber tenido un vistazo fugaz de su mundo, tal vez un cartero que subía por el camino una vez a la semana, parecían una gran familia unida y temerosa de Dios. Su casa estaba llena de niños, claro, pero en esa parte del mundo,
eso solo significaba que eran bendecidos, ¿verdad? Y Clara, la hija mayor, la chica en el centro de esta tormenta. Ella solo era la pequeña madre, una dulce y desinteresada niña que ayudaba a su pobre y frágil madre, Marta, con la abrumadora tarea de criar a todos esos niños. Es una historia que es tanto trágica como familiar. Y era el camuflaje perfecto, sus ojos bajos, su quietud. La gente no vería eso como trauma, lo verían como humildad. ¿Y qué pasa con la evidencia más condenatoria de todas? Los propios niños, muchos de los cuales, según los registros médicos que he descubierto, tenían los inconfundibles marcadores físicos de la endogamia generacional. Bueno, eso también fue explicado. Era solo una mala racha en la sangre, una enfermedad familiar. La misma prueba de su crimen se convirtió en parte de su historia de encubrimiento, una triste historia de infortunio en Appalachia que hacía que la gente sintiera lástima, no sospecha. Fue un genio en su maldad. Quiero que imagines la granja de los Bittman no solo como un hogar, sino como una máquina meticulosamente diseñada y brutalmente eficiente construida para un solo propósito, perpetuar y ocultar este secreto. La ubicación de la granja era la muralla exterior de la prisión, pero dentro la ingeniería social era aún más escalofriante. Piensa en la casa como un mapa físico de su estructura de poder. Jebediah y Marta gobernaban desde su dormitorio de abajo, el centro de mando. Los hijos adultos, a quienes tú y yo llamaríamos las parejas reproductoras, se mantenían en pequeñas habitaciones casi sin muebles, casi como celdas monásticas, donde el sombrío deber de la procreación se llevaba a cabo por órdenes de su padre. Ahora, aquí es donde se pone verdaderamente insidioso. Los niños, los verdaderos descendientes, se alojaban todos juntos en un gran ático con corrientes de aire. ¿Puedes imaginarlo? Un ambiente caótico, anónimo. Esto no era solo una medida para ahorrar espacio, era una jugada maestra psicológica. Al criar a los niños como una sola unidad colectiva, borras la idea misma de padre e hijo. No eres el hijo de John, eres solo un Bittman. Y en el centro absoluto de esta máquina, el engranaje principal que hacía que todo girara, estaba Clara. Su cama era una pequeña litera justo al lado de la cocina. Estaba posicionada para estar de servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su vida era agotamiento armamentista, un ciclo interminable de cocinar, limpiar y cuidar a cada niño. No había tiempo para pensar, no había energía para soñar, y ciertamente no había oportunidad de planear una fuga. Ella no solo era una prisionera, era un componente vital de su propia prisión. Ahora, tú y yo sabemos que no importa cuán buena sea una historia de encubrimiento, la gente habla. Y en una pequeña comunidad rural, los susurros viajan con el viento. El clan Bittman era una anomalía, y los lugareños lo sabían. El hecho de que ninguno de los hijos adultos se casara o dejara el hogar, eso era extraño incluso para ellos. El hecho de que los bebés siguieran apareciendo como cosechas en un campo sin nuevos esposos para justificar su aparición, eso desafiaba toda lógica. Pero Jebediah, el patriarca, tenía una respuesta para esto. Una respuesta tan poderosa, tan profundamente arraigada en la cultura local que era casi imposible cuestionarla. Su defensa era Dios. Cuando alguien se atrevía a preguntar, Jebediah ponía en escena su actuación. Hablaba con una voz grave y solemne sobre un voto sagrado que le había hecho a su padre moribundo para mantener la tierra de la familia y la sangre de la familia juntas, sin importar el costo. Enmarcó su extraña vida aislada como un sacrificio noble, una misión sagrada para proteger a su familia del pecado y la corrupción del mundo exterior. El hecho de que los hijos se quedaran en casa no era encarcelamiento, era devoción. El constante flujo de bebés no era incesto, era una bendición del Señor. Seamos realistas. Esto era un genio manipulador. Tomó sus creencias más profundas, su fe, su respeto por la tradición, y las retorció para convertirlas en un escudo. Hizo que cuestionar a su familia se sintiera como cuestionar al mismo Dios. Y en esa parte del mundo, en esa época, esa era una línea que simplemente no se cruzaba. Hablemos de cómo un tirano como Jebediah mantiene el control. No puede estar en todos lados de inmediato. Necesita un ejecutor, un leal teniente que crea en la misión. En esta familia, ese papel recaía en el hijo mayor,
Samuel. Y aquí es donde la historia se pone aún más oscura y complicada. Samuel no era solo un matón, era un verdadero creyente. Había sido tan completamente adoctrinado desde su nacimiento que veía la retorcida ideología de su padre como el evangelio. No era un abusador en su propia mente, él era el guardián de un código sagrado. Mientras Jebidiá era el legislador, Samuel era el que se ensuciaba las manos. Fue Samuel quien se aseguró de que sus hermanos y hermanas cumplieran con los emparejamientos forzados. Era su presencia intimidante, sus amenazas implícitas de violencia, o incluso peor, el exilio, lo que apagaba cualquier chispa de rebelión. Ser exiliado de ese rincón para alguien que no conocía nada más era una sentencia de muerte. Ahora, este es un detalle del testimonio de Clara Ara que ha estado sellado en los registros judiciales hasta hace poco. Fue Samuel quien fue el principal instrumento de su abuso. Fue él a quien su padre obligaba a ella con mayor frecuencia, convirtiéndolo en el padre biológico de varios de los niños que luego ella tuvo que criar. Quiero que te detengas un momento en eso, en la complejidad de todo esto. Samuel fue una víctima del lavado de cerebro de su padre, sí, pero también fue un perpetrador brutal. Él era el pegamento humano que mantenía unida toda esta horrenda estructura, una figura trágica y aterradora atrapada en el mismo sistema que él protegía con tanto celo. Tú y yo, al investigar esto, tenemos que ser muy claros sobre quiénes fueron las víctimas, porque no fue solo una persona, fueron todos, pero de maneras diferentes y en capas. Las víctimas más obvias, por supuesto, fueron los niños. Toda una generación de ellos nacieron en un mundo de profunda confusión. Quiero que trates de imaginarlo. La mujer que llamas hermana es la que te alimenta, te baña y te sostiene cuando lloras. El hombre que es tu tío también es tu padre. ¿Cómo puede una mente infantil procesar eso? Y eso es antes de que incluso lleguemos a las consecuencias físicas. Los archivos del caso que he revisado están llenos de terminología médica para los resultados desgarradores de la incesto generacional, defectos cardíacos congénitos, deformidades faciales, discapacidades cognitivas. Sus propios cuerpos eran un registro vivo del crimen de la familia. Pero el círculo de víctimas era más amplio. Cada uno de los hijos de Jebidiá era un prisionero. Los hijos fueron privados del derecho de elegir pareja, de tener una vida, de ser algo más que sementales en el programa de cría de su padre. Las hijas fueron tratadas como incubadoras humanas. Y luego, en el corazón oscuro de todo eso, estaba Clara Ara. Su victimización es casi demasiado vasta para comprenderla. Ella no solo fue abusada, su identidad entera fue sistemáticamente borrada. Fue obligada a soportar el trauma de la violación una y otra vez, y luego criar los resultados vivos y respirantes de ese trauma. Ella era hermana, madre, tía y víctima todo al mismo tiempo. Era una paradoja viviente, el símbolo definitivo del colapso moral total de su familia. Durante décadas, el rincón mantuvo sus secretos. Pero estas cosas tienen una forma de salir a la luz, ¿verdad? La primera grieta en esta fortaleza de silencio no fue un policía ni un trabajador social. Fue un completo accidente, un giro aleatorio del destino. Quiero que imagines a un joven vendedor, un hombre llamado Arthur Miller, en el otoño de 1962. Su automóvil se avería en uno de esos solitarios caminos secundarios que parecen estar destinados al fin del mundo. Está buscando ayuda, así que corta a través de los bosques, siguiendo un rastro débil de humo de chimenea, y luego tropieza con el claro, la granja de los Bitman, y de inmediato su instinto le dice que algo está profundamente mal allí. No era solo la pobreza, que era severa, eran los niños. Le dijo a los investigadores más tarde que vio esta extraña semejanza entre ellos, como si todos fueran variaciones de un solo y triste tema. Pero este es el momento que lo persiguió, el momento que contó que cambió todo. Está observando desde el árbol cuando un niño pequeño corre hacia Clara Ara llorando, «Mamá», y agarra su pierna. Segundos después, una niña mayor se acerca y dice, «Clara, se cayó». «Mamá», Clara Ara. Las dos palabras una tras otra no tenían sentido. Eran un acorde disonante en el aire tranquilo. Y justo en ese momento, Samuel, el hijo mayor, sale del granero, y una ola de puro miedo recorre el patio. Arthur Miller, un hombre decente de un mundo normal, reconoció el mal cuando lo vio. No sabía qué era, pero sabía que estaba allí, y se apartó hacia el bosque, con el secreto del rincón ahora grabado en su mente. Ahora, tienes que entender, muchas personas en la posición de Arthur Miller simplemente habrían seguido caminando. Habrían arreglado su auto y conducido lo más lejos posible de ese recuerdo. Pero no pudo. La imagen de esos niños tristes y el sonido de esos dos nombres contradictorios, Mamá Clara,
se le quedó grabado en la cabeza. Así que hizo lo que se supone que debe hacer un buen ciudadano. Fue al sheriff local. Y aquí es donde la historia se vuelve frustrante. Aquí es donde se revela el segundo muro de la prisión. No un muro de árboles, sino un muro de ignorancia deliberada y voluntaria. He leído la transcripción del informe inicial de Miller. Lo contó todo. El sheriff, un hombre local que llevaba 20 años en el puesto, escuchó con una actitud cansada y condescendiente, y luego le dio a Miller la línea oficial. Hijo, le dijo, no eres de aquí. Son solo gente de los rincones. Un poco extraños, claro. Esa chica, Clara Ara, es solo una buena hija ayudando. Lo manipuló activamente. Hizo que Arthur Miller se sintiera como si fuera el loco. Seamos realistas. Este no era solo un policía perezoso. Era un participante activo en el encubrimiento. Era el guardián. Sabía que algo estaba mal en ese rincón. Todos lo sabían. Pero era más fácil mantener el secreto que lidiar con la verdad aterradora y espantosa. Arthur Miller salió de esa oficina, habiendo descubierto algo casi tan aterrador como la granja misma. Había descubierto la conspiración del silencio que la protegía. Entonces, ¿qué haces cuando el sistema que se supone que debe ayudarte cierra la puerta en la cara? Si eres Arthur Miller, no te rindes. Impulsado por esta ira justa, decidió ir por encima de la cabeza del sheriff local. Condujo hasta la capital del estado, un viaje de varias horas, y navegó por ese laberinto de burocracia hasta que encontró a alguien en el departamento de bienestar que lo escuchara. Su persistencia dio frutos, más o menos. Desencadenó una investigación oficial. Pero quiero que imagines cómo era esa investigación. No fue una redada sorpresa. Fue una sola trabajadora social sobrecargada que hizo una visita anunciada. Los Bitman tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararse, y montaron un espectáculo impresionante. Cuando el coche de la trabajadora social finalmente subió por ese camino de tierra, ella entró en una escena cuidadosamente puesta en escena. La casa estaba limpia, o tan limpia como podía estar. Los niños estaban bañados y sumisos y Jebediah estaba en modo de actuación total. He visto una copia del informe de la trabajadora social de ese día. Es espeluznante. Ella describe a Jebediah como un hombre orgulloso y piadoso y a la familia como profundamente comprometida entre sí. Le tejió una historia de dificultades y devoción, y ella creyó cada palabra. Vio exactamente lo que él quería que viera. La última línea de su informe dice: no se encontraron evidencias de abuso o negligencia. Caso cerrado. Ese pedazo de papel se convirtió en la mayor arma de los Bitman. Era un documento oficial del Estado que decía que su pesadilla era solo una familia normal. Era una licencia para continuar. Esta es la parte de la historia que realmente me estremece. Porque a pesar del informe oficial, a pesar de la negación del sheriff, la evidencia estaba justo allí. Estaba caminando, respirando y sufriendo todos los días. Los niños, ellos eran la evidencia. A medida que pasaban los años, las consecuencias genéticas de lo que sucedía en esa casa se volvieron más y más obvias. No necesitas ser doctor para entender esto. Tienes que entender que los archivos médicos a los que he tenido acceso son desgarradores. Estamos hablando de un patrón claro e innegable de problemas congénitos. Los ojos separados, las orejas bajas, la estructura facial distinta que grita de una reserva genética comprometida. Estamos hablando de discapacidades de aprendizaje incapacitantes. Estamos hablando de enfermedades físicas, murmullos en el corazón, extremidades malformadas. Los niños eran un grito mudo y viviente de ayuda. Pero aquí está lo insidioso de una conspiración de silencio. Tiene el poder de redefinir la realidad. La comunidad no veía a estos niños como evidencia de incesto. Los veían como prueba de la maldición de los Bitman. Usaron estos términos folclóricos y despectivos como una mala racha en la sangre o la voluntad de Dios. Lo culpaban por la mala nutrición, el agua, cualquier cosa y todo, excepto la verdad que les estaba mirando directamente a la cara. Sus cuerpos, que deberían haber sido la prueba irrefutable que derribara todo el sistema, se tejieron en la trágica mitología del desafortunado clan Bitman. Las propias víctimas se convirtieron en parte del camuflaje que ocultaba el crimen. Es un nivel de negación colectiva que es asombroso de comprender. Vamos a retroceder un momento y ver esto desde una perspectiva fría y analítica, porque lo que sucedía en ese rincón no era solo caos y abuso. Si observas la estructura de todo, era un sistema horriblemente lógico, aunque completamente loco. Quiero que pienses en Jebediah no como un simple granjero,
sino como una especie de científico loco y la granja era su laboratorio. Su experimento un intento crudo y brutal de eugenesia. El principio central era el aislamiento genético absoluto. Realmente creía que la sangre de su familia era especial y su objetivo era purificarla. La metodología era sistemática y forzada. Él era el que decidía los emparejamientos. Según el testimonio que he reunido, parece que él dictaba qué hijo estaría con qué hija, probablemente basado en sus propias retorcidas ideas agrícolas sobre lo que produciría la descendencia más fuerte. Ahora, aquí es donde el diseño se vuelve verdaderamente escalofriantemente eficiente. El rol de madre se externalizó a una sola persona. Clara Arp piensa en eso desde una perspectiva sistémica. Es increíblemente simplificado al hacer que una sola persona sea responsable de criar a todos los niños. Liberaba a las otras mujeres, sus otras hijas, para ser utilizadas en dos cosas: trabajo en los campos y procreación. Es un sistema monstruosamente racional si acepta su premisa fundamental. Es la lógica de un criador de ganado aplicada a los seres humanos. Sus almas, sus esperanzas, sus miedos, su humanidad. Nada de eso importaba. Eran solo variables en la ecuación multigeneracional e insana de Hevidia para crear una raza maestra de uno. Durante años, después del fallido intento de Arthur Miller, un profundo silencio cayó nuevamente sobre el rincón. El sistema había sido probado y había resistido. El secreto estaba a salvo. Pero tú y yo sabemos que la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, incluso después de años de estar enterrada. Y la persona que finalmente trajo una pala fue alguien que nadie vio venir. No un policía, no un político, sino una académica tranquila y sin pretensiones. Su nombre era la doctora Evelyn Reed. A finales de la década de 1960, era una joven socióloga que trabajaba en un proyecto para documentar el folclore y los dialectos de las comunidades remotas de Appalachia. Seamos realistas, no estaba buscando un crimen, estaba tratando de preservar una cultura moribunda. Su trabajo eventualmente la llevó al condado donde vivían los Bittman, y mientras entrevistaba a los ancianos, comenzó a escuchar los susurros, las mismas historias temerosas sobre la familia en el rincón, la familia con los niños tristes. Pero a diferencia del sheriff, la doctora Reed no desestimó estas historias como chismes. Su formación académica le decía que el folclore es a menudo un recipiente para la verdad suprimida. Esos susurros eran datos. Señalaban una patología social severa. Su curiosidad, la fuerza motriz de cualquier buen investigador, la enganchó, y contra todas las advertencias de los locales de dejar a esa familia en paz, decidió hacer del misterioso clan Bittman el foco de su próximo estudio de caso. No tenía idea de que iba a caminar sola hacia el corazón de una pesadilla viviente. Ahora, tienes que entender, la doctora Reed era brillante. Sabía que no podía simplemente marcharse a esa granja con una carpeta y una lista de preguntas. Esa puerta ya se había cerrado una vez antes, así que ideó un plan de infiltración lenta y paciente. Se acercó a Hevidia no como una oficial, sino como una académica profundamente impresionada por la capacidad de su familia para preservar su forma de vida tradicional. Esta fue la clave. Apeló a su enorme ego, su orgullo por su aislamiento. Le dijo que su familia era una pieza preciosa del patrimonio estadounidense y que quería ayudarle a preservar su historia para las futuras generaciones. Es lo que hace que la realidad sea redefinida. La comunidad no veía a estos niños como evidencia de incesto. Los veían como prueba de la maldición de los Bittman. Usaban términos folclóricos y despectivos como una mala racha en la sangre o la voluntad de Dios. Lo atribuían a la mala nutrición, al agua, a cualquier cosa y todo, excepto la verdad que estaba mirándolos directamente. Sus cuerpos, que deberían haber sido la evidencia que derrumbara todo el sistema, se tejieron en la trágica mitología del clan Bittman. Las víctimas mismas se convirtieron en parte del camuflaje que ocultaba el crimen. Es un nivel de negación colectiva que es asombroso de comprender. Vamos a retroceder un momento y ver esto desde una perspectiva fría y analítica, porque lo que ocurría en ese rincón no era solo caos y abuso. Si observas la estructura de todo, era un sistema horriblemente lógico, aunque completamente loco. Quiero que pienses en Hevidia no como un simple granjero, sino como una especie de científico loco, y la granja era su laboratorio. Su experimento, un intento crudo y brutal de eugenesia. El principio central era el aislamiento genético absoluto. Realmente creía que la sangre de su familia era especial y su objetivo era purificarla. La metodología era sistemática y forzada. Él era quien decidía los emparejamientos. Según el testimonio que he reunido, parece que él dictaba qué hijo estaría con qué hija,
probablemente basado en sus propias retorcidas ideas agrícolas sobre lo que produciría la descendencia más fuerte. Ahora, aquí es donde el diseño se vuelve verdaderamente escalofriantemente eficiente. El rol de madre se externalizó a una sola persona, Clara Ara. Piensa en eso desde una perspectiva sistémica. Es increíblemente simplificado al hacer que una sola persona sea responsable de criar a todos los niños. Liberaba a las otras mujeres, sus otras hijas, para ser utilizadas en dos cosas: trabajo en los campos y procreación. Es un sistema monstruosamente racional si aceptas su premisa fundamental. Es la lógica de un criador de ganado aplicada a los seres humanos. Sus almas, sus esperanzas, sus miedos, su humanidad. Nada de eso importaba. Eran solo variables en la ecuación multigeneracional e insana de Hevidia para crear una raza maestra de uno. Durante años, después del fallido intento de Arthur Miller, un profundo silencio cayó nuevamente sobre el rincón. El sistema había sido probado y había resistido. El secreto estaba a salvo. Pero tú y yo sabemos que la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, incluso después de años de estar enterrada. Y la persona que finalmente trajo una pala fue alguien que nadie vio venir. No un policía, no un político, sino una académica tranquila y sin pretensiones. Su nombre era la doctora Evelyn Reed. A finales de la década de 1960, era una joven socióloga que trabajaba en un proyecto para documentar el folclore y los dialectos de las comunidades remotas de Appalachia. Seamos realistas, no estaba buscando un crimen, estaba tratando de preservar una cultura moribunda. Su trabajo eventualmente la llevó al condado donde vivían los Bittman, y mientras entrevistaba a los ancianos, comenzó a escuchar los susurros, las mismas historias temerosas sobre la familia en el rincón, la familia con los niños tristes. Pero a diferencia del sheriff, la doctora Reed no desestimó estas historias como chismes. Su formación académica le decía que el folclore es a menudo un recipiente para la verdad suprimida. Esos susurros eran datos. Señalaban una patología social severa. Su curiosidad, la fuerza motriz de cualquier buen investigador, la enganchó, y contra todas las advertencias de los locales de dejar a esa familia en paz, decidió hacer del misterioso clan Bittman el foco de su próximo estudio de caso. No tenía idea de que iba a caminar sola hacia el corazón de una pesadilla viviente. Ahora, tienes que entender, la doctora Reed era brillante. Sabía que no podía simplemente marcharse a esa granja con una carpeta y una lista de preguntas. Esa puerta ya se había cerrado una vez antes, así que ideó un plan de infiltración lenta y paciente. Se acercó a Hevidia no como una oficial, sino como una académica profundamente impresionada por la capacidad de su familia para preservar su forma de vida tradicional. Esta fue la clave. Apeló a su enorme ego, su orgullo por su aislamiento. Le dijo que su familia era una pieza preciosa del patrimonio estadounidense y que quería ayudarle a preservar su historia para las futuras generaciones. El fotografías de niños con los ojos huecos y un linaje antinatural, y sus propias credenciales académicas inatacables, un escudo contra la duda. Sin embargo, la verdadera pieza clave fue Clara Ara misma. Su frágil cuerpo, su piel tan pálida como la luz de la luna, su propia existencia era una acusación viviente del horror que había sufrido. Su trauma no solo era visible, era palpable, un grito mudo que llenaba la habitación. El escepticismo del oficial se desmoronó. Confrontado con esta verdad innegable, el sistema, lento y cómplice durante tanto tiempo, comenzó a moverse. La reversión fue sísmica. Los guardianes, aquellos que habían protegido los secretos del rincón mediante el silencio o amenazas, sintieron sus muros cerrándose. El rescate de Clara Ara no fue solo un acto singular, fue la chispa que encendería un juicio. La evidencia de la doctora Reed, junto con el testimonio viviente de Clara Ara, obligó al Estado a actuar. Se lanzaron investigaciones, no con la cautela tímida de los encubrimientos locales, sino con todo el peso de la autoridad externa. La granja, esa retorcida jaula de un árbol familiar, estaba a punto de ser expuesta al mundo. ¿Qué secretos yacían enterrados en sus sombras? ¿Quién más lo sabía? ¿Quién más se apartó? ¿Quién más se benefició del silencio? La verdad estaba abriéndose paso, y exigía respuestas. Mira hasta el final. ¿Puedes soportar todo el alcance de esta pesadilla? Comenta abajo. ¿Qué crees que permitió que este horror perdurara tanto tiempo? Comparte tus teorías y únete al valiente salto al abismo. La redada fue orquestada con precisión militar, un golpe calculado contra un imperio oculto mucho antes del primer susurro del amanecer,
un convoy silencioso. Los coches de la policía estatal, furgonetas llenas de trabajadores sociales y personal médico, se deslizaron por el oscuro y retorcido camino hacia la granja de los Bitman. Esto no fue una visita educada, fue una invasión, un asedio a un reino privado que había estado pudriéndose en secreto durante generaciones. Imagina las caras de los Bitman cuando las puertas explotaron hacia adentro. No solo sorpresa, sino el pánico crudo y desorientado de un rey tirano al ver su castillo violado. Jebediah, el patriarca inatacable, fue reducido a un hombre anciano tembloroso con un camisón raído, su autoridad disolviéndose bajo el implacable resplandor de las linternas. Gruñó, escupiendo sobre sus derechos y la ley divina, pero sus palabras eran vacías, ahogadas por las botas que pisaban su dominio. Samuel, su hijo, lo miraba con hostilidad sombría, una bestia enjaulada, acorralada pero impotente. Los investigadores con los que he hablado, aquellos que cruzaron ese umbral, todos repiten la misma inquietante frase. Podían prepararse para el asalto visual, las paredes cubiertas de suciedad, los pisos hundidos, la decadencia que parecía respirar, pero nada los preparó para el olor. Era un hedor de negligencia multigeneracional profunda, una mezcla rancia de cuerpos sin lavar, comida en descomposición y desesperación tan espesa que se pegaba al aire. Sin embargo, el verdadero horror no era la miseria, eran los niños. Estos no eran solo víctimas, sino espectros de un legado retorcido. Sus frágiles cuerpos mostraban las marcas de la endogamia y el abandono. Trabajadores sociales, veteranos experimentados en el sufrimiento humano, lloraron abiertamente al encontrar estas pequeñas almas, con los ojos bien abiertos, aterrorizados. Algunos apenas capaces de mantenerse de pie sobre extremidades malformadas. La escena era un caos, un cuadro desgarrador de gritos y confusión. Los niños, arrancados del único mundo que conocían, se aferraron a sus abusadores, confundiendo la crueldad con el amor porque, bueno, eso era todo lo que les habían mostrado. La granja, que una vez fue una fachada de hogar, ahora se mostró tal como siempre había sido, una escena del crimen. Cada rincón era un testamento de la depravación. Mientras los niños eran suavemente llevados a las furgonetas, el personal médico catalogaba sus enfermedades, desnutrición, infecciones no tratadas, deformidades que contaban una historia de ruina genética. La policía se movía meticulosamente, apoderándose de libros contables, fotografías y pedazos de papel que insinuaban los oscuros rituales de la familia. Las protestas de Jebediah se desvanecieron en un débil susurro. La resistencia de Samuel se desmoronó en silencio. Las linternas de los investigadores barrían las paredes que parecían susurrar secretos, cada revelación más grotesca que la anterior. ¿Cómo se había pasado por alto esto? ¿Quién más en el rincón había cerrado los ojos, cómplice de su silencio? La redada fue solo el comienzo, una grieta en el dique que mantenía a raya una inundación de verdad. ¿Qué otros horrores yacían enterrados en este olvidado? ¿Podrías enfrentar todo el peso de esta pesadilla? Mira hasta el final y déjanos saber en los comentarios. ¿Qué crees que permitió que esta oscuridad prosperara sin ser detectada durante tanto tiempo? Comparte tus teorías. Atrévete a desentrañar el abismo. Una vez arrastrados de su reino sombrío hacia la implacable luz de la realidad, la fachada de los Bitman no solo se rompió, se desintegró en polvo. La psicología de todo esto es lo que se pone realmente fascinante. En la sala de interrogatorios, Jebediah permaneció imperturbable, un monolito de delirio. No era un criminal en sus propios ojos, sino un profeta, un visionario martirizado por un mundo demasiado ciego para comprender su grotesco experimento. No solo se defendió, predicó, su voz goteando con ferviente convicción, tratando de convencer a los detectives de su retorcido evangelio. Un verdadero fanático, estaba enterrado en su propia mitología, inquebrantable hasta el final. Samuel, en cambio, era de una tela diferente. El ejecutor, no el arquitecto. Él había sido la fuerza detrás de la locura de Jebediah, pero despojado de la sombra de su padre, y enfrentado a toda una vida en una jaula de concreto, se derrumbó. Su confesión, partes de la cual he estudiado, es un artefacto espeluznante, un registro frío y meticuloso de décadas de abuso sistemático. Cada palabra es un clavo en el ataúd de su dinastía. Era como si se hubiera roto una represa, derramando horrores que manchaban las páginas con su peso. El juicio que siguió no fue solo un drama judicial, fue un torbellino mediático, una fijación nacional que sostuvo un espejo a los rincones más oscuros de la sociedad. Jebediah y Samuel fueron los protagonistas, pero el foco de atención se extendió más allá. La comunidad entera estaba en el banquillo, su complicidad puesta al descubierto. El mantra del sheriff de no ver mal fue diseccionado,
revelado como una venda deliberada atada por cobardía o conveniencia. El informe a medias de una trabajadora social, garabateado con negligencia, se convirtió en un emblema condenatorio de la podredumbre sistémica. Los vecinos que susurraban sospechas pero nunca hablaban en voz alta. Los tenderos que sirvieron a los Bitman sin cuestionarlos. Todos estaban implicados en el silencio que había protegido esta pesadilla. El juicio arrancó la máscara de la amable y amigable comunidad, exponiendo un vientre en putrefacción de miedo. No se trataba solo de culpabilidad o inocencia. Era un ajuste de cuentas con cómo tal monstruosidad pudo prosperar a plena vista. Los monstruos más aterradores, resultó, no estaban acechando en las sombras, sino caminando entre nosotros, sin control por aquellos que eligieron mirar hacia otro lado. Los bocetos del juicio de la mueca desafiante de Jebediah y la mirada vacía de Samuel se convirtieron en íconos de una verdad más profunda. El mal prospera donde la indiferencia permite que se enraice. Los reporteros se agolpaban, las cámaras destellaban y el público devoraba cada detalle sórdido, pero la pregunta seguía pendiente. ¿Cómo pasó esto desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué alquimia de miedo, lealtad o negación protegió el reinado de los Bitman? El legado del juicio no fue justicia, fue una advertencia, un llamado a confrontar la oscuridad que habilitamos a través del silencio. ¿Puedes enfrentar el alcance completo de este horror? Mira hasta el final y déjanos saber en los comentarios. ¿Qué crees que permitió que este mal floreciera sin ser detectado? ¿Quién más lleva el peso de este crimen? Comparte tus teorías. Atrévete a desentrañar las capas de este abismo. La historia pública se detiene aquí, perfectamente atada para los titulares. Pero tú y yo, estamos profundizando más en las sombras que los informes oficiales no se atreven a tocar. Cuando los investigadores registraron la granja de los Bitman, descubrieron algo que se había mantenido en silencio desde entonces. Un cofre con cartas envejecidas, páginas quebradizas con la escritura espesa de Jebediah, intercambiadas con familias en rincones distantes, a través de las líneas estatales. En la superficie eran conversaciones mundanas sobre rendimientos de cosechas, estaciones de tormentas y fervientes oraciones, pero si lees entre líneas, emerge un patrón siniestro. Frases codificadas como fortalecer el linaje y visitas de primos coinciden escalofriantemente con los nacimientos de nuevos niños. Cada llegada marcada por una precisión escalofriante. Fuera de los registros, los investigadores con los que he hablado susurran una teoría sombría. Los Bitman no eran una anomalía, eran parte de una red sombría y suelta de clanes aislacionistas dispersos en rincones olvidados de América, cada uno practicando una ideología retorcida de endogamia y control. Esto no era una conspiración con apretones secretos ni reuniones a medianoche. Era peor, una cultura compartida y no expresada, un pacto silencioso entre familias que intercambiaban personas como ganado, introduciendo solo suficiente sangre nueva para evitar que sus líneas colapsaran. ¿Puedes sentir el hielo en tus venas al pensarlo? El horror de los Bitman no era una locura solitaria, sino un síntoma de una enfermedad oculta más amplia, una sociedad secreta que prosperaba justo debajo de la piel de la América rural. Esas cartas guardadas en archivos sellados insinúan una red que se extiende desde Virginia hasta los Ozarks, desde los rincones de Appalachia hasta las llanuras del Medio Oeste. Nombres, fechas y referencias crípticas sugieren visitantes que llegaban bajo la oscuridad de la noche. Sus propósitos velados en eufemismos, pero claros para aquellos que conocían el código. Un investigador, con la voz baja por una línea telefónica crujiente, admitió que encontraron rastros de prácticas similares en otros 3 condados, cada caso enterrado bajo la burocracia o el silencio local. Las implicaciones son asombrosas. ¿Cuántas granjas en valles remotos esconden secretos similares? ¿Cuántas comunidades hicieron la vista gorda? Sus sheriffs y pastores cómplices en nombre de cuidar lo suyo. Los archivos oficiales están sellados, por supuesto, estampados con advertencias de información sensible. Pero las preguntas te carcomen. ¿Qué más yace enterrado en esos graneros hundidos y áticos desmoronados? ¿Aún hay niños atrapados en estos ciclos, sus gritos ahogados por la distancia y la indiferencia? El juicio de los Bitman expuso una herida. Pero, ¿y si es solo un vistazo a una podredumbre más grande y en descomposición? Esto no es solo una historia, es un desafío para enfrentar la oscuridad que preferiríamos ignorar. ¿Puedes soportar todo el peso de esta verdad? Mira hasta el final y dime en los comentarios. ¿Crees que esta red todavía existe?
¿Qué secretos sospechas que aún están ocultos en los rincones olvidados de América? Comparte tus teorías. Atrévete a explorar el abismo y descubrir lo que ha sido enterrado. Así que volvemos a la pregunta que acecha toda esta historia, la que tú y yo debemos afrontar. ¿Por qué? ¿Por qué toda una comunidad de personas decentes permitió que esto ocurriera durante tanto tiempo? Es fácil para nosotros, sentados aquí ahora, juzgarlos, pero quiero que trates de comprender la psicología de todo esto. Es un cóctel poderoso de miedo y negación. Está la cultura de Appalachia de no meterse en los asuntos de los demás, un código de honor que dice que no te entrometes en los asuntos familiares de otros. Pero también hay un elemento humano más básico. Es el miedo de ser el que cause problemas, el que traiga la ley sobre tus vecinos, el que rompa la frágil paz de una pequeña comunidad. Y luego está la fuerza más poderosa de todas, la negación. Es psicológicamente más fácil creer que los Bitman solo eran extraños o estaban malditos que enfrentar la verdad. Porque si admites lo que realmente estaba pasando en ese rincón, tienes que admitir que has estado de pie y dejando que ocurriera. Te conviertes en cómplice. Así que construyes una historia. Creas una ilusión compartida. La comunidad entera, en un acuerdo pasivo y no expresado, eligió creer el mito sobre la realidad. Seamos realistas. Este es el tipo de conspiración más aterrador. No una de apretones secretos y tramas susurradas, sino una de consentimiento colectivo silencioso. Es un recordatorio de que todo lo que realmente necesita el mal para prosperar es que las buenas personas miren hacia otro lado. Entonces, ¿qué les pasó a todos después de que los reporteros se fueron y el mundo pasó al siguiente cuento de horror? Los registros oficiales son fríos y clínicos, pero la historia humana es lo que importa. Jebediah, el patriarca, murió en prisión. Nunca mostró ni una pizca de remordimiento y se fue a su tumba creyendo que era un mártir. Samuel probablemente sigue vivo, un anciano en una prisión de máxima seguridad, viviendo con los fantasmas de ser tanto un monstruo como la víctima más grande de su padre. Marta, la silenciosa matriarca, fue declarada incompetente. Su mente se había ido mucho antes de que llegara la policía. Murió en un hospital psiquiátrico estatal unos años después. Los otros hermanos, las otras víctimas, sus historias son un espectro de tragedia. Algunos, con años de ayuda, lograron construir algo de vida. Otros estaban demasiado rotos y pasarían el resto de sus días en atención institucional. Y los niños, fueron dispersados por el sistema. Su verdadera filiación un confuso y vergonzoso secreto. Sus vidas definidas para siempre por los pecados de su familia. ¿Y qué pasa con Clara Ara, la heroína de nuestra historia? Le dieron un nuevo nombre, una nueva identidad, y la reubicaron a cientos de millas de distancia. Finalmente fue libre del rincón. Pero quiero que pienses en lo que realmente significaba esa libertad. Significaba que nunca podría ver a sus hijos otra vez. Significaba que todo su pasado, cada persona que había conocido, fue eliminada quirúrgicamente de su vida. Su rescate también fue una forma de borrado. Es una paradoja devastadora que no puedo sacar de mi cabeza. Entonces, después de todo eso, ¿qué hacemos con una historia tan oscura? ¿Cuál es la lección aquí? Creo que se trata de más que solo una monstruosa familia. Es una historia sobre los sistemas que construimos y lo fácilmente que pueden fallar. Es un recordatorio escalofriante de que la civilización puede ser una capa muy delgada, y que justo más allá de las luces de la calle, la oscuridad ancestral todavía puede prosperar. Pero para mí, lo que realmente importa, la chispa de luz en todo este horror, es el poder del individuo. Piensa en eso. El sistema falló. La comunidad falló. La única razón por la que esta pesadilla terminó fue por dos personas. Un vendedor ambulante llamado Arthur Miller que vio algo mal y se negó a ser silenciado. Y una académica tranquila llamada Evelyn Reed que tuvo el valor de caminar hacia la oscuridad armada solo con su propia conciencia. Ellos son la prueba de que una persona, una voz, todavía puede hacer la diferencia. Nos recuerdan que, mientras el silencio de muchos permite que el mal crezca, la voz de una persona valiente puede ser suficiente para hacer que toda la estructura podrida se derrumbe. Su valentía es el legado que realmente importa. Así que ahora te paso la pregunta. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Podría existir hoy en nuestro mundo hiperconectado un secreto tan grande, una familia tan aislada? ¿O ha cambiado solo la naturaleza de los rincones? De verdad quiero saber lo que piensas. Entonces, hablemos de ello en los comentarios. Aquí es donde nuestra investigación continúa. Si crees, como yo,
que estas historias deben ser contadas, que estos secretos deben ser arrastrados hacia la luz, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete a Shadow Stories porque lo que hacemos aquí importa, y no querrás perderte nuestra próxima investigación. He conseguido algunos archivos recientemente desclasificados sobre una serie de extraños experimentos médicos en una base militar de la era de la Guerra Fría, y lo que estaban tratando de hacer con sus propios soldados es un secreto que desafiará todo lo que pensabas saber sobre el precio del progreso. Nos vemos en las sombras.